empezar primero dando la bienvenida a todos y a todas por estar aquí. Muchísimas gracias. Tengo que, reconozco muchísimas caras, es una alegría veros de nuevo, y también es una alegría ver caras nuevas a los que seguramente si les pusiera voz los reconocería, porque nuestro contacto inicial suele ser muchas veces el teléfono. Bienvenido también a todas las personas nuevas. Es una fundación, hoy es un día muy especial, no sé si todos sabéis que hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Priónicas, y ha sido una suerte, ¿no?, que fuera el sábado y que pudiera coincidir con este día. Eso además es un día especial. También es un día especial. Bueno, antes quería comentar que hemos cambiado un poco la forma de llamarle a estas reuniones porque creemos que es más conveniente llamarle Convención Anual de Afectados Profesionales de Enfermedades Priónicas. También quiero agradecer, como siempre, a los numerosos patrocinadores que cada vez van sumándose a esta lista, que es fundamental para cumplir con nuestros objetivos. Somos una familia que no para de crecer, y esto tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, pero si vemos en el mapa estamos muy bien representados en todas las zonas. Esta es la distribución por localidad de los miembros de la Fundación, y somos nada menos que 419 miembros. Creo que esto es un número impresionante para ser una enfermedad con las características de las enfermedades priónicas. Seguiremos aumentando esto. No está funcionando muy bien, hay que apuntar hacia ahí, ¿verdad? Seguramente será por eso. Hemos cambiado también la página web, y creo que es algo importante, y hemos añadido una parte que ha sido muy demandada, que es sobre ayuda legal. Esta parte se ha encargado Raquel Ramero de darle cuerpo, y ha sido gracias a ella por la que podemos ahora mostrar esta parte, para que va a darle más, nos va a dar más detalles en su charla. Recordaros también que la Fundación continúa teniendo muchísimas actividades, algunas que persisten en el tiempo, como Apadrinar un Olivo. Tenemos a Óscar en la maratón, que el próximo año va a cumplir su objetivo, que es hacer todas las maratones fundamentales, y esperamos que el próximo año pueda estar con la medalla entre nosotros, como nos ha prometido. De estas actividades nos va a hablar más Sara en su charla. También quiero recordaros que fundamentalmente el grupo de laboratorio adapta noticias relevantes del campo de todo tipo para que os ayude a vosotros a estar actualizados en el área de las enfermedades infecciosas. Esta en especial me hizo mucha ilusión ponerla porque era el primer niño que había, Carlos, que había nacido después de una selección embrionaria. Y ya sé positivamente que hay varias familias entre los miembros de esta fundación que están interesados, y esto es una forma de animar. También hablaremos un poquito de esto a lo largo de la sesión. La presencia de medios, que os voy a decir, es esencial. Necesitamos darle visibilidad a la Fundación. Afortunadamente, gracias a la acción fundamentalmente de Sara y de otros miembros que comparten sus capacidades y su situación en los distintos medios, estamos en numerosos periódicos, radio, televisión y, por supuesto, redes sociales. Hoy, por ejemplo, va a aparecer esta reunión, creo que es muy importante, en el telediario de la 1, entre otros. Visualización internacional. ¿Qué os voy a decir? Es fundamental que seamos conocidos como fundación, por muchas razones que iré comentando a lo largo de mi charla. Este es un ejemplo. Fuimos invitados en el Congreso Internacional de Priones de Göttingen a contar lo que éramos capaces de hacer. También en el Congreso Ibérico, que fue también en Portugal.
tuve inevitablemente, y porque lo deseaba, tuve que empezar esa charla contando cómo había empezado todo esto, y inevitablemente tuve que contar que una de las importantes semillas por la que estamos aquí, que pena que no esté viendo a Rosa aquí, es Cristina y su familia, fundamental para entender cómo nació esta fundación. Primero asociación, que se ha ido transformando a fundación. Es muy importante darnos a conocer, y tuvimos la oportunidad en un foro internacional de profesionales llamar la atención, porque llamamos la atención, lo tengo que decir, de lo que éramos capaces de hacer desde aquí. Otra forma de darnos a conocer internacionalmente es a través de proyectos internacionales, como este proyecto, cuyo objetivo es la de buscar biomarcadores, en este caso para insomnio familiar fatal, en la que estamos involucrados. Otros, como la Fundación Americana de CJD, también con el objetivo de desarrollar modelos animales para entender las enfermedades, como GSS, por ejemplo. Y esta, que no estamos esperando la resolución, que nos hemos presentado como fundación, es muy potente esta convocatoria de Chan Zuckerberg, como sabéis, la mujer que montó el Facebook. Y bueno, pues la importancia de esta convocatoria y los que lo presentaron como coordinador desde Harvard es que nos dio la oportunidad de ser nosotros, como fundación, los que íbamos a apoyarles en el caso de que nos la concedieran. Estamos esperando a la resolución. Un poco para que veáis la visualización internacional de la fundación. Resultados palpables del esfuerzo que hacéis como donantes, muchos de vosotros, en la Fundación, en los distintos estudios internacionales que se han publicado en revistas de mucho prestigio como Neurology, y para que veáis que realmente esto sí que va a buen puerto. Otra de las cosas que quería, aunque se hablará a lo largo de las charlas, es la importancia de donar. Ayer mismo tuvimos una reunión en Europa de los nodos más importantes que hay interesados en la captación de muestras para estudios posteriores, y esperando también fundamentalmente cuando vengan los primeros estudios de terapias, que vendrán y espero que pronto. Europa se agrupa porque necesitamos realmente muestras a nivel internacional, y la Fundación Española es un ejemplo de organización y de capacidad, sobre todo para conseguir estas muestras. ¿Por qué es tan importante donar? Habría muchísimas razones por las que yo a veces os he contado unas, hoy os lo quiero contar un poco para que veáis que la importancia que tiene para todos que España sea uno de los países donde las empresas o las farmacéuticas que van a ser los responsables de disponer de estas primeras terapias miren a España como primera opción. Y esto es importante porque son nuestros miembros los que se van a beneficiar de primera instancia. Y esto creo que no hay duda de que es vital, ¿no?, en nuestra fundación. Para que esto ocurra se necesitan básicamente tres patitas. La primera es tener un sistema de sanidad como el que tenemos, que es excelente, bien organizado y a un precio muy razonable. Luego, tener experiencia en ensayos clínicos, y esto ha sido posible gracias a que tenemos profesionales en el área de las enfermedades neurodegenerativas como Raquel Sánchez, que lo tenemos entre nosotros, y que es una persona con un reconocimiento internacional claro. Y gracias a eso solo falta ahora que las empresas que se van a encargar precisamente de llevar a cabo esto, pues vean en España un sitio donde realmente haya interés y facilidad, que es importante para conseguir personas para los primeros ensayos, los famosos donantes que estamos hablando. Por eso es muy importante visibilidad, organización adecuada, donaciones, etc. Por eso nos hemos empeñado, y cuando yo me empeño, los que trabajan conmigo ya saben lo que significa eso, es que lo vamos a llevar hasta el final. Y es conseguir que todos los miembros que lo deseen, siempre que lo deseen, donen distintas muestras. A veces es muy
fácil venir aquí y donar. Como vamos a donar, va a haber más, cerca de 25 personas que van a donar aquí. Es muy cómodo, pero hay muchas personas que por diversas razones les gustaría estar aquí y no pueden, o les gustaría donar y no van a poder. Vamos a hacer donaciones a domicilio. Esto tiene un coste de gestión muy importante de tiempo, pero creo que merecerá la pena. Ya iré contactando con vosotros, por ejemplo ahora en Madrid vamos a hacer una donación a domicilio que va a intentar conseguir la donación de sangre de todas estas personas que viven en Madrid pero que no han podido asistir, lo mismo en Galicia, etc. Y así iremos por comunidad. El País Vasco lo tenemos más fácil porque lo tenemos a tiro de volante y ya saben muchos del País Vasco aquí que bueno, pues es muy sencillo para nosotros, pero cuando tenemos que salir del País Vasco para ir a otras comunidades es más complicado. También una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que por las razones que fueran, la idiosincrasia de las familias, no siempre, a pesar de que una enfermedad como esta está instaurada de alguna forma en ellas, no siempre se sabe de ella. Por eso queremos hacer árboles familiares y pediremos responsables como representantes de las familias para que nos ayuden a crear árboles familiares. Y nos va a ayudar a poder contactar, no directamente y siempre obviamente siguiendo la ley de protección de datos, contactar con aquellas personas que pudieran estar interesadas en conocernos y de nuevo ir aumentando el tema de las donaciones. Otra cosa que quería decir es que la SECAL, que es la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio, y su presidente nos ha pedido un pequeño favor y creo que debemos dárselos en la capacidad que tenemos, es para de alguna forma que como personas afectados la SECAL lo que quiere es montar unos vídeos en los que los afectados reales defienden la utilización de los modelos animales para los estudios de este tipo de enfermedades. Entonces, el que le apetezca hacer alguno de estos vídeos sería la SECAL los que lo montarían, pues que hable conmigo, y yo creo que es un favor que nos beneficia a todos. Todos sabéis que la investigación es vital y la investigación sin modelos animales, por ahora, aunque lo deseamos todos, no se puede. Entonces yo creo que es una forma de colaborar importante también. Quiero agradecer también a FEDER, la Federación de Asociaciones, el apoyo que ha tenido siempre con nosotros, el apoyo por la parte de psicólogos y otras, que es fundamental. Y quiero agradecer también a Quatre Casas porque nos ha estado ayudando con dos apoyos pro bono. Gracias también ha sido posible a Patricia, uno de los miembros que ya conocéis, y bueno, pues parte del esfuerzo que ha hecho Raquel Gamero con ayuda legal viene tras la ayuda que hemos tenido con este bufete. También quiero agradecer a la Asociación Insomnio Familiar Fatal del Jaén, que hace un enorme esfuerzo en la recaudación de fondos que muy generosamente dona a la Fundación para la investigación, y también notar que son muy originales a la hora de conseguir dinero y lo último que se les ha ocurrido, o al menos han captado a alguien que se les ha ocurrido, es a Juanfer, que es un sanitario que con apoyo de otros quieren hacer el Camino de Santiago desde Jaén. Fijaos, para los que sois de Santiago, irse desde Jaén, vaya lío, Bueno, pues creo que son 40 y tantas etapas. Y bueno, pues han buscado la forma de conseguir también sponsors para conseguir dinero. Enhorabuena por esta idea. Y espero que el próximo año, que creo que empiezan por abril o algo así, pues nos puedan contar cómo ha ido. Si han llegado, espero que sí. Por supuesto, quiero agradecer a todas las familias, como no, a que esto sea posible. Y a estas tres ángeles, Raquel, Sara y Susana, que sin ellas no sería posible esto, está clarísimo. Por supuesto a mi laboratorio, que es maravilloso y que ayuda en todo lo que puede y siempre están dispuestos. A otros voluntarios cruciales también, Andrea, Raquel Gamero, Alberto y muchos que seguramente tendrían que poner una lista. También quiero agradecer especialmente a 4 investigadores, médicos, algunos, Isaro Cortázar, Guiomar Pérez de Nanclares, Raquel Sánchez y Jesús Requena, porque siempre están ahí para apoyar la Fundación.
lo último es simplemente recordaros que nos gustaría conocer vuestra opinión, que podemos, para que nos ayude a saber qué podemos mejorar. Con un QR que tenéis también en los programas, podéis hacerlo. Y esto último también lo veréis en los programas. Hemos visto que una forma para que estéis muy rápidamente informados de lo que pasa en el día a día y sin intentar llenaros todos los WhatsApp, que los tenemos llenos de grupos. Este grupo tiene objetivo solo de informar, no de que la gente luego empiece a contar su historia, simplemente informar. El que le apetezca pertenecer a este grupo puede mandar una solicitud a través de este QR y no se le va a pedir más para saber quién es, para que no tener gente que no esté controlada en el grupo. Es una forma muy cómoda de informaros y ya os digo que tendríamos como 3 noticias cada 2 semanas, como mucho. A veces cuando hay más, pues se aporta. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Y entonces ahora yo voy a pasar al primer ponente, que tenemos la suerte de tener aquí, a Pascual Sánchez Juan. Pascual es neurólogo clínico, que está formado en el Hospital de Valdecilla. Hizo la tesis doctoral en Rotterdam, en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y cuando volvió a Santander hizo algo que tiene mucho mérito, y es montar desde una unidad, un biobanco, una unidad de deterioro cognitivo, y desde hace un año, bueno, pues es el director, nada menos que el director científico de la Fundación 100, y bueno, pues quiero agradecer mucho el esfuerzo que ha hecho por venir aquí y contarnos un poco las cosas que hacen. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. Gracias. Pues estoy encantado de estar aquí, aunque en tanto mi trayectoria en Santander como ahora en la Fundación 100, mi principal línea de investigación es la enfermedad de Alzheimer. Yo hice mi tesis doctoral sobre las enfermedades priónicas, entonces es un tema que no sigo tan de cerca, pero sí que lo tengo muy próximo, ¿no? Y entonces voy a hablar un poquito en general. Me podéis parar en cualquier momento, porque tengo diapositivas que yo creo que voy a pasar un poco rápido, que están más centradas en la enfermedad de Alzheimer, que me gustaría enseñaroslo como un modelo, ¿no? Hacia dónde, cuál es la tendencia de las enfermedades neurodegenerativas y qué podemos hacer para avanzar en este tema. Las enfermedades priónicas son probablemente más, desde el punto de vista de lo rápido que avanzan y lo que son más raras, que es más difícil, es un problema más difícil que la enfermedad de Alzheimer, aunque por otro lado la enfermedad de Alzheimer probablemente sea más compleja en su patología. O sea que son dos modelos distintos, pero vamos a hablar un poquito más de la enfermedad de Alzheimer y ver cómo esto nos puede ayudar a avanzar también en otras enfermedades. Este es la Fundación 100, es un centro de investigación público que depende de Carlos III, que se centra en las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo en las demencias, y tiene la peculiaridad que está dentro de una residencia de ancianos, de un centro sociosanitario. Esta característica nos permite hacer algunos estudios que son únicos, porque los pacientes están ahí, participan en investigación, les seguimos, tenemos una resonancia, les hacemos estudios y muchos de ellos donan el cerebro, ¿no? Con lo cual pues, tenemos la oportunidad única de hacer algunos estudios como los que os voy a comentar. Primero quisiera empezar hablando de este término que es medicina de precisión, que probablemente lo hayáis oído en los medios. Bueno, este es un editorial de una revista muy prestigiosa que escribió el anterior director del NHS de Inglaterra, que es el Instituto de Salud de Inglaterra. Él lo que decía es que los sistemas sanitarios de los países occidentales pues, están en crisis, ¿no? Como todos sabemos, porque cada vez somos más ancianos, cada vez hay más enfermedades crónicas, cada vez los tratamientos son más caros y esto supone una tensión que es muy difícil
muy difícil de sostener. Y entonces él aboga por la medicina de precisión y la prevención. Él dice que realmente tenemos que centrarnos, pasar un poco el enfoque de los sistemas sanitarios, que está ahora centrado en los cuidados. Él habla del Reino Unido, pero esto es algo común, y centrarnos mucho más en la prevención, ¿no? Y para hacer esto él habla de que tenemos que incorporar las nuevas tecnologías, fundamentalmente las tecnologías genómicas, todos los grandes avances que se están produciendo en el conocimiento del genoma y las causas genéticas de las enfermedades, y las nuevas herramientas digitales, lo que llaman herramientas digitales, inteligencia artificial. Y esta mezcla aplicada a la prevención, él opina que puede ser el camino para intentar disminuir pues, toda esta carga que es insostenible para los sistemas públicos de salud, ¿no? De tal forma que nos centremos mucho más en la prevención, tanto prevención primaria, evitar las causas antes de que, pues de que la enfermedad aparezca, y también prevención secundaria, cuando ya está la patología pero no da los síntomas, intentar retrasarla o intentar contenerla, ¿no? Un poco esta es la filosofía de mi charla, y voy a hablar centrado en la enfermedad de Alzheimer, qué pasos se podrían dar en esta dirección, porque esto pues ahora mismo pues, está lejos, pero yo pienso que puede ser una línea interesante. Para empezar, bueno, esto tiene sentido, claro, si podemos diagnosticar las enfermedades mucho antes de que aparezcan, y en la enfermedad de Alzheimer al menos esto sí es posible. Sabemos por estudios genéticos, casos que portan una mutación, que pueden tener ya la patología en el cerebro hasta 20 años antes de que empiecen a dar los síntomas. Esto es más difícil de ver en casos esporádicos, que como sabéis es lo más frecuente en estas enfermedades, tanto en el Alzheimer como en la enfermedad de Creutzfeldt Jakob, casos genéticos, casos esporádicos, los esporádicos son la mayoría. Pues también se ve que en los esporádicos hay un decalaje entre que empezamos a detectar los marcadores, esta patología, y aparecen los primeros síntomas, ¿no? Y está en torno a pues entre 10 y 20 años, de tal forma que tenemos en principio una ventana amplia para poder detectar la gente que ya está con patología y hacer algo por ellos, ¿no? Esto no solo pasa en la enfermedad de Alzheimer, en otros trastornos degenerativos, por ejemplo en la enfermedad de Parkinson, pues sabemos que hay trastornos del sueño que pueden ser bastante específicos de estas enfermedades, también hasta décadas antes, y que nos podrían ayudar también a identificar personas en riesgo. Y bueno, se habla de hecho que una de las causas por las cuales los ensayos clínicos, los fármacos, no funcionen en enfermedades neurodegenerativas, que por cierto, que por desgracia no es el caso, ¿no? En la mayoría de los intentos no han funcionado, sobre todo en el Alzheimer, pues se habla es que probablemente porque lo hacemos ya cuando la patología está demasiado avanzada, cuando ya se han puesto en marcha pues algunos mecanismos que con el tratamiento que vamos a aplicar no van a repetirse, ¿no? Entonces es fundamental el hacer este diagnóstico precoz para atajar cuanto antes o intentar atajar los problemas que están causando, ¿no? Esto en las enfermedades priónicas, por desgracia, es todavía más urgente, ya que como tiene una progresión tan rápida, pues hacer ensayos clínicos con tan poquito tiempo, si ya lo diagnosticamos cuando ya tenemos los síntomas, pues es muy complicado, ¿no? Se han hecho ensayos clínicos, como sabéis, pero es difícil, ¿no? Cuando ya estamos en el periodo sintomático. Por lo tanto, muy importante intentar centrarnos en los periodos preclínicos o clínicos iniciales en estas enfermedades. Bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Volvemos al ejemplo de la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer aquí sí que puedo decir que hemos avanzado bastante. Hoy en día somos capaces, con determinadas pruebas diagnósticas, como el estudio de determinados marcadores en líquido cefalorraquídeo o determinadas pruebas de medicina nuclear, como el PET, de detectar estos cambios que se producen décadas antes de la enfermedad. Nosotros, individuos que tienen esta patología, si le hacemos una prueba, podemos ver que está en riesgo de avanzar a la enfermedad de Alzheimer. Esto está en el camino de la investigación, porque el pronóstico no está claro, necesitamos más información para saber exactamente, para personalizar ese riesgo de cara al futuro, pero se está avanzando mucho. Y ya sabemos si hay cierta combinación de marcadores en gente que esté
sin síntomas, esto le va a llevar en un periodo de tiempo determinado a un deterioro cognitivo y una demencia. De tal forma que sí que podemos detectar antes de que tengamos los primeros síntomas de la enfermedad. En la enfermedad de Alzheimer yo creo que estamos llegando ahí. Sí, esto es un poco regular, eso es. Bueno, este es otro tipo de marcador, similar al que he contado anteriormente, que marca las proteínas de la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, y me diréis, ¿y en otras enfermedades neurodegenerativas, aparte del Alzheimer, en otras enfermedades neurodegenerativas, este tema de los marcadores está un poquito menos desarrollado, se está avanzando también, se está buscando biomarcadores más para el Alzheimer, necesitamos más y más para otras neurodegenerativas, pero desde luego hay un campo donde sí que sería posible hacer esto, que son los casos genéticos. Como sabéis, son mucho más raros, pero desde luego los familiares de personas que tienen casos genéticos pues es un grupo de riesgo donde hay portadores presintomáticos, se pueden estudiar en las familias y estas personas potencialmente, seguro que aquí se habla mucho, pueden participar en ensayos clínicos. Yo creo que esta es bueno, pues es una línea de investigación en terapéutica que es evidente. Bueno, porque realmente ¿para qué vamos a diagnosticar si no tenemos tratamiento, verdad? Esto es una pregunta que es obvia, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer, bueno, no sé si pasa muchas. ¿No puedo pasarlo yo? Es que va un poco con decalaje. Vale, bueno. Lo que buscamos es, como os decía antes, tratarla antes de que aparezcan los síntomas. Esto nos parece como algo pues, de ciencia ficción, ¿no? Pero os diré que ya hay ensayos clínicos que están buscando esto. Nosotros en Santander, yo antes de venir a Madrid, yo participaba en 2 ensayos clínicos, uno de Roche y otro de Eisai, con estos fármacos, luego hablaré de él, el lecanemab es uno de los que ha salido recientemente en la prensa. Pues estos fármacos se están aplicando ya en gente que no tiene síntomas de la enfermedad de Alzheimer, pero ya tiene marcadores de amiloide positivo y en algún caso también marcadores de tau, que es la otra proteína que cubre la enfermedad de Alzheimer. De tal forma que ya se están haciendo ensayos clínicos en gente, ya se estaban haciendo en portadores de mutaciones y bueno, pues algún otro. Pero esto es una novedad, porque hasta ahora lo más pronto que se hacían estos ensayos era cuando uno tenía los pequeños síntomas. Pero ahora ya se está probando en gente que está totalmente asintomática, como algunos de los participantes de los ensayos en mi centro de Santander. Bueno, y me diréis, bueno, y esto pues a lo mejor es poquito lo que se puede hacer, porque se ha visto que de momento no hay un gran impacto con estos tratamientos. Pero bueno, yo creo que es importante empezar, como en otras enfermedades como en el cáncer, al principio pues, los avances eran pequeños, pero conforme avanzando la investigación, pues se ha cambiado mucho el pronóstico de algunas de estas enfermedades. Entonces yo creo que soy bastante positivista aquí, que yo creo que tenemos que empezar, y aunque al principio pues, no sean grandes avances, realmente hay que tener en cuenta que si conseguimos retrasar un poquito estas enfermedades, se habla de 5 años el retraso, la prevalencia de una enfermedad como el Alzheimer, que afecta pues, a gente pues, en las edades avanzadas, podría bajar pues, casi hasta la mitad, ¿no? Por lo tanto tener un impacto importante en la salud pública. Y esto, volviendo a las enfermedades, volviendo a las enfermedades genéticas, ¿no? Al subgrupo de enfermedades neurodegenerativas que tiene una causa genética, pues también os diré que también se está avanzando. Se está avanzando probablemente Raquel hablará en más detalle, pero hay laboratorios farmacéuticos que están avanzando mucho en la terapia génica, en intentar compensar los defectos genéticos que tienen las personas con mutaciones que van a desarrollar una enfermedad y que con terapia génica esto se puede de alguna forma, si no revertir, al menos retrasar, ¿no? Y ya tenemos algún ejemplo exitoso, como la atrofia muscular espinal, que probablemente conocéis, ¿no? Que es una enfermedad incurable y es la primera enfermedad neurodegenerativa que somos capaces al menos de controlar, ¿no? Y los niños pues, que se tratan sobre todo muy precozmente pues pueden llevar una vida prácticamente normal. Yo creo que esto es un gran éxito, ¿no?
aún no lo hemos conseguido en enfermedades neurodegenerativas que empiezan en las edades ya más avanzadas, pero se está en ello. Y como veis, hay un montón de ensayos que están intentando buscar tratar algunas enfermedades neurodegenerativas de causa genética, ¿no? Y obviamente los candidatos ideales aquí, aunque al principio los ensayos se hacen en gente sintomática, diagnostica la enfermedad de forma lo suficientemente preciso. Y yo pienso que este enfoque tiene que cambiar si realmente queremos un poco adaptarnos a esta medicina de precisión más enfocada en el diagnóstico precoz y en el tratamiento que yo os comentaba. Y esta es la nota de prensa que salió hace poquito, más de un mes, sobre este fármaco, que es un fármaco que va contra el amiloide, la proteína que se inhibe de la enfermedad de Alzheimer, que la empresa hacía una nota de prensa. Esto necesitamos aún conocer más datos, pero en esta nota de prensa se hablaba de que se cumplían los objetivos del ensayo clínico. Un ensayo clínico grande, bien diseñado, y por primera vez en más de 20 años se cumplían los objetivos para un fármaco que se supone que va a cambiar el curso de la enfermedad de Alzheimer. De tal forma que, bueno, pues habrá que ver, hay que ser cautos con todo esto, pero es una buena noticia y esperemos confirmarla pues, con la información que la empresa pues va a hacer pública, ¿no? Bueno, no solo es este ejemplo, este fármaco, sino que yo creo que es un cambio de tendencia. Hay más fármacos como este que pueden aprobarse en breve, que también tienen un efecto similar, pero una cosa que es importante, que pasa en la enfermedad de Alzheimer, pero pasa en otras, es que se está diversificando. Conforme conocemos más la enfermedad, esta es una diapositiva con los fármacos que están en proceso, que están más cerca de su evaluación clínica, y lo que vemos es que cada vez hay más fármacos distintos de las rutas habituales, como el amiloide en el Alzheimer, ¿no?, que se están estudiando. Estamos intentando diversificar más se llama el pipeline de estos estudios, ¿no? Esto del Alzheimer, desde luego, es una buena noticia porque está claro que es una enfermedad compleja. Esta es una diapositiva de nuestro banco de cerebros, de la Fundación 100. Es una diapositiva de Alberto Rábano, que es el neuropatólogo de nuestro centro, y cada rayita es un cerebro donado por los pacientes de la Fundación. Y lo que veis aquí, cada color es el tipo de patología distinta que tenemos en el cerebro, ¿no? El azul es más o menos enfermedad de Alzheimer. Todos estos pacientes, la mayoría de ellos, tienen diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Alzheimer mixta, pero lo que veis aquí es que todos estos colores lo que nos están mostrando es distintas patologías que se acumulan en el cerebro, ¿no? Probablemente la enfermedad de Alzheimer es el principal causante, pero hay muchas más patologías que vemos en el cerebro. La demencia en el anciano es mucho más compleja de que muchas veces la imagen que tenemos los clínicos cuando hacemos el diagnóstico. De tal forma que tenemos que ser conscientes de esto, y si realmente queremos hacer este diagnóstico preciso y precoz que yo comentaba antes, pues vamos a necesitar... No sé si había una más. Dale para atrás. Vamos a necesitar más biomarcadores, vamos a necesitar más información y no solo las herramientas clínicas, ¿no? Y aquí un poco viene en nuestra vida la genética. En la enfermedad de Alzheimer y en otras enfermedades neurodegenerativas, los avances en la genética nos están ayudando a entender mejor cuáles son las causas de la enfermedad. Este es un artículo de este año en donde prácticamente se duplicaba el número de genes asociados a la enfermedad de Alzheimer. Se duplicaba el conocimiento que tenemos sobre los genes. La forma que hemos pasado en solo pues eso, unos meses a tener el doble de información sobre cuáles son probablemente las dianas para buscar nuevos marcadores, nuevos fármacos sobre la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Esto realmente es, bueno, esto no es inmediato, se sabe que esto tarda décadas hasta que esto se incorpore en la clínica, pero esto es muy importante, que se esté dando estos avances en conocimiento básico de la enfermedad es realmente importante, porque, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer lo que nos ayudan a ver es cuáles son las rutas que están alteradas en la enfermedad, que es más complejo de lo que nos esperábamos hacer, ¿no? Y a ver, cada color que hay aquí es una ruta metabólica distinta que se ve afectada en la enfermedad, y esto es conocimiento genético. Vemos los genes que se alteran en distintas rutas
cómo realmente pues, nos dan una imagen mucho más compleja de la que teníamos. Por ejemplo, sabemos, gracias a estos estudios, que la inflamación juega un papel muy importante en la enfermedad de Alzheimer. Esto era algo que antes no se le daba tanta importancia y hoy en día pues, es una de las principales líneas de investigación para buscar nuevos fármacos y nuevos marcadores, ¿no? De hecho, lo que se está empezando a hacer, que va poquito a poquito, pero cada vez es una tendencia y ya se hace más en otras enfermedades, es utilizar estas dianas de los estudios genéticos para buscar fármacos. Se ha visto, hay estudios que dicen que si tú utilizas la información genética para buscar un nuevo fármaco, tienes el doble de probabilidad de que tengas éxito a la hora de desarrollar ese fármaco, si estás centrado en el conocimiento genético. Porque os sorprendería que muchos de los desarrollos de la industria farmacéutica no tienen mucho que ver con esto. Está más relacionado con aspectos prácticos o a veces serendipia que realmente una línea de investigación bien fundamental. Pero se ha visto que cuando se hacen las cosas así tienen bastante más éxito, ¿no? Y hay algunos ejemplos en la enfermedad de Alzheimer que ya van en esta dirección, ya se están ensayando. Esto pues, se está apostando, como os decía, hasta décadas desde que se publican estos resultados, pero ya hay estudios en marcha que buscan validar esas dianas que surgen de los ensayos genéticos. ¿Y qué pasa en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob pues, es más complejo hacer estos estudios genómicos. Yo lo sé en primera persona porque he hecho 2 de ellos y fue un infierno realmente el juntar la muestra y el poder llevarlo a cabo. Este es el último que se ha hecho, del Dr. Simon Mead, es reciente también, de hace poquito más de un año, es el estudio más grande que se ha hecho. Y bueno, pues aunque las muestras son más pequeñitas, pues también se está avanzando en el conocimiento más allá del gen del prion de otros genes que puedan estar asociados a la enfermedad. Esto es una buena noticia, hay que validarlo, realmente esto cuesta más en este tipo de enfermedades porque son más raras, de ahí la importancia de, como decía el doctor Castilla, ¿no? De unirse y de dar muestras, porque todo esto ayuda a que se avance en este campo. Pero también esta misma línea la están siguiendo las enfermedades priónicas, ¿no? De buscar estas evidencias para desarrollar a partir de aquí fármacos. Bueno, volviendo un poco a la enfermedad de Alzheimer, a las enfermedades más comunes, yo creo que los clínicos ya tenemos que pensar un poco en lo que nos viene, ¿no? en el futuro y ser conscientes de que pues estos fármacos van a llegar, probablemente cosa de poco tiempo, vamos a tener estos fármacos aprobados y entonces debemos cambiar nuestra forma de diagnosticar a los pacientes, porque tal como lo hacemos, pues probablemente no lo vamos a poder aplicar de una forma eficiente, ¿no? De tal forma que necesitamos nuevas herramientas diagnósticas. Para atrás. Necesitamos nuevas herramientas diagnósticas, ¿no? Sobre todo si queremos ir a diagnóstico preclínico, ir a ser capaz de diagnosticar a la gente que está en riesgo de en el futuro desarrollar la enfermedad. Necesitamos nuevos biomarcadores, nuevas pruebas que sean baratas, porque el PET está fenomenal, pero cuesta 3.000 euros cada vez que hacemos, y además necesitas un aparataje que no está en todas partes de España. Necesitamos obviamente que sean precisas y que sean precoces, ¿no? Y para ello, pues, y es a lo que voy a dedicar al final de mi charla, pues hay, bueno, lo que se llama, se está llamando, pues, algunas revoluciones, ¿no? En el contexto de la enfermedad de Alzheimer, y que pensamos que pueden ayudar mucho en esta misión de diagnosticar antes a los pacientes con demencia, ¿no? Uno de ellos es los marcadores digitales. Toda esta tecnología que tenemos con nosotros, como estos relojes que te miden los pasos que das, lo que duermes, todas estas tecnologías y más con la pandemia, ¿no? Que ahora todo el mundo pues, está mucho más, incluso la gente mayor, acostumbrada a las telellamadas y a interaccionar con los ordenadores, pues se puede usar para monitorizar nuestro estado de salud. Aunque suena un poco como a gran hermano, pero realmente hay un gran potencial aquí para hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Y esto es muy amplio, desde teléfonos móviles que te repiten ciertos textos, te crees que estás jugando, pero realmente te están evaluando. O estos altavoces inteligentes, tipo los de Alexa,
Alexa y todo esto, que te pueden hacer preguntas cada cierto tiempo y tú, bueno, pues te pueden ayudar a recordar la meditación, todo este tipo de cosas. O algún ejemplo como el que yo les voy a mostrar, de un estudio que hicimos en Santander, de detectar cambios del sueño. Una cosa como el sueño, que es, pues realmente se sabe que puede darnos información muy útil, pues lo podemos monitorizar pues muy fácilmente con un reloj como este, que te va a medir las horas de sueño. Bueno, y muy brevemente os cuento un estudio que hicimos en Santander, donde nosotros seguimos a una cohorte de cientos de personas sanas, mayores de 55 años, que participan en investigación, y con un reloj como este, que seguro que muchos de vosotros tenéis en la muñeca, yo tengo uno parecido, pues les estudiamos el sueño durante una semana. Estas personas participan en investigación, les hacemos algunas pruebas, como una punción lumbar, para ver sus marcadores de Alzheimer. Con eso podemos saber el riesgo que tienen de forma preclínica para desarrollar en el futuro una enfermedad de Alzheimer. Entonces lo que hicimos simplemente es ver las horas de sueño si se correlacionaban con tener estos marcadores de Alzheimer. Y lo que vimos es que la gente que tenía menos horas de sueño pues tenía más probabilidad de tener estos marcadores de Alzheimer en el líquido cefalorraquídeo. Y esta es gente sana, gente sin problemas de memoria, ¿no? De tal forma que si uníamos estos datos del sueño a otros marcadores que nosotros estudiamos, que son muy sencillos, marcadores genéticos, la edad y el sexo, teníamos un valor predictivo muy bueno de que esta persona tuviera marcadores positivos en el líquido cefalorraquídeo, de tal forma que podemos utilizar esto como un screening, ¿no? Algo que es muy sencillo. Si tenemos que hacer una punción lumbar, podemos ver qué personas están en riesgo de poder presentar esto en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar al diagnóstico precoz. Pero si os tenéis que quedar con una revolución en el diagnóstico de estas enfermedades, probablemente sea esta, y es el hecho de que las nuevas tecnologías a día de hoy nos permiten detectar estos biomarcadores que antes necesitábamos hacer una punción lumbar, nos permiten detectarlos en sangre. A día de hoy se ha avanzado en la tecnología y ya no necesitamos, bueno, de momento sí en el diagnóstico, pero es probable que en el futuro podamos tener la misma información haciendo un análisis de sangre. Y esto, la enfermedad de Alzheimer, va a cambiar las reglas del juego seguro. Este es uno de los ejemplos que tenemos en la Fundación CIEN, es uno de los aparatos que son capaces de medir la sangre, estos marcadores, y estos son resultados nuestros de la Fundación CIEN, que básicamente lo resumo diciendo que los resultados que obtenemos en sangre son los mismos que se obtienen en el líquido cefalorraquídeo, o sea, son tan altos que no pueden mejorar el líquido cefalorraquídeo, o sea, en nuestras manos y también, no estoy hablando de la literatura, que dice lo mismo, sino en mi propia experiencia, sacando sangre obtengo los mismos resultados que haciendo una punción lumbar o haciendo un PET. De tal forma que esto pronto va a llegar a la clínica, esto es cuestión de pocos años, y de momento será como una especie de pre-screening. Antes de hacer una punción lumbar probablemente haremos estos marcadores y esto va a facilitar muchísimo el detectar gente con patología preclínica. Gente que no tiene síntomas, pero que cuando podamos, si estos fármacos que hemos visto y estos ensayos empiezan a funcionar y vemos que esto funciona bien, vamos a poder hacer screening, no a toda la población, pero a lo mejor a gente que está en más riesgo, por ejemplo familiares. De ahí la importancia de estos avances, ¿no? Y la tercera revolución, y con esto acabo, son los avances en la genética. Los avances en la genética no solo nos están ayudando a entender mejor la enfermedad, sino que esperamos que también en algún momento, aunque esto está más verde, nos ayuden a categorizar el riesgo preclínico que tiene cada persona, porque los genes son los mismos cuando nacemos que cuando nos morimos. Y podemos saber las papeletas, el riesgo a priori que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Este es un estudio que hicimos nosotros en Santander, aún muy primitivo, cuando se sabía poco de la enfermedad, pero como os digo, ahora sabemos prácticamente el doble o mucho más. Entonces, básicamente, estos estudios lo que dicen es sumar cuántos factores de riesgo yo tengo y para ver el riesgo que tengo yo a priori de desarrollar la enfermedad. Obviamente esto tiene sentido cuando ponemos en marcha estrategias de prevención, ¿no? Es un poco hacia donde va Micha. Sí, dame una más, sí. Estos son ejemplos de cómo se está avanzando en este campo y
bueno, esto no es tanto, estos estudios genéticos no es tanto para ayudarnos en el diagnóstico, hay los biomarcadores tienen un papel muy importante, pero sí que pueden tener un papel, un poco como este editorial que yo después os ponía al principio, si en algún momento vamos bueno, pues a definir cuáles son nuestro riesgo de desarrollar distintas enfermedades, ¿no? De alguna forma vamos a tener como un perfil de riesgo. Esto ya se hace pues, en algunas empresas que lo hacen por internet, pero de una forma poco fiable aún, pero en el futuro esto se va a poder hacer probablemente con mucha más fiabilidad cuando tengamos mayor conocimiento y para determinadas enfermedades, ¿no? Yo no digo que esto se lo vaya a hacer todo el mundo, pero probablemente algunos grupos de riesgo pues puede ser una estrategia eficiente. Siguiente. Bueno, de tal forma que acabo como empecé, que yo pienso que el futuro de estas enfermedades realmente pues tiene que ir centrado en la prevención primaria y secundaria, ¿no? Si no, vuelvo a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Realmente la cantidad de casos que vienen va a devorar los sistemas sanitarios. Conforme vaya envejeciendo la población, o nos centramos más en la prevención o realmente va a ser absolutamente inasumible, ¿no? Entonces, todas las estrategias yo creo que van a ser de utilidad en el futuro, ¿no? Y se me ha olvidado hablar de otro de los ejemplos, otro de los factores que David Pryor, el autor de este artículo que les comentaba antes, de la medicina de precisión, hablaba, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede jugar un papel aquí también. Como hemos visto antes, realmente estas patologías son muy complejas, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, las demencias, y el tener la información de distintos test digitales, la genética y los biomarcadores, probablemente la inteligencia artificial nos puede ayudar a categorizar mejor, diagnosticar, por un lado, las personas que tienen patología ya y pueden desarrollar la enfermedad, y por otro lado, la gente que está en riesgo, que tiene un perfil genético de riesgo y que de alguna forma debemos llevar a cabo en ellos alguna estrategia de prevención específica. De tal forma que esto es la diapositiva de los cerebros que yo os mostraba, con una patología muy distinta, ¿no? Cada uno de ellos, aunque todos tuvieran una demencia, de tal forma que nosotros pudiéramos individualizar cuáles son los factores de riesgo, mediante esta información que tenemos, ¿no? Que están generando esa demencia en estos pacientes, ¿no? Descomponerla, por así decirlo. Ya no hablaremos de enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, sino que lo que tendremos serán distintos componentes y en algún momento el poder intentar controlar pues, todos estos procesos neurodegenerativos, ¿no? Ya que vamos a necesitar no un tratamiento, sino tratamientos complejos que de alguna forma intenten contener todos estos procesos patológicos. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Mi pregunta tiene que ver con una noticia que leí recientemente en el periódico, el 23 de octubre. Daban a entender de la investigación que habían hecho la causa de deterioro cognitivo en los enfermos de Alzheimer no eran las placas amiloides. Que habían visto enfermos que tenían placas y no estaban deteriorados. Y piensan que el deterioro se debe a que empieza a faltar una proteína. Entonces esto es una noticia que yo he leído en un periódico, pero no sé si es cierto esto que cuenta, la investigación vale la pena o no. Bueno, la hipótesis amiloide ha estado y está cuestionada, fundamentalmente porque no hemos encontrado tratamientos que quitando el amiloide mejoren al paciente. Esta ha sido la principal crítica, ¿no? Y se han buscado alternativas, pues como esta, pero bueno, hay muchas, ¿no? Lo cierto es que la hipótesis del amiloide, yo no soy un defensor de... Porque esto a veces hay gente que parece que son fanáticos del fútbol más que científicos, ¿no? Yo creo que hay que basarse en los datos y intentar, pues bueno, según la evidencia, pues tomar posturas, ¿no? Yo creo que la hipótesis amiloide está muy bien fundamentada, sobre todo desde el punto de vista de la genética y también desde el punto de vista de los biomarcadores, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que sí que hay una cierta sucesión entre estos fenómenos patológicos y el que se produzca la enfermedad, ¿no? El hecho de que este fármaco que quita el amiloide mejore la cognición, pues desde luego ayudaría en esta dirección. Pero sí que es verdad que la enfermedad de Alzheimer es tremendamente compleja. Y la hipótesis amiloide de que
era el amiloide lo que generaba todo, de una forma lineal, pues probablemente sea demasiado simple, ¿no? Y la realidad no sea así. Y como hemos dicho, entran en juego pues, otros factores como la inflamación, que es muy importante, ¿no? Y otras proteínas que también juegan un papel relevante, ¿no? De tal forma que yo le diría que yo pienso, en mi opinión, es que el amiloide juega un papel muy importante en las demencias, pero realmente es mucho más complejo de lo que pensábamos inicialmente, y hay que estar abierto, y por eso la importancia que yo mostraba ahí de que se estén diversificando, ¿no?, las opciones terapéuticas y que vayamos a un enfoque mucho más complejo de no tratar solo el amiloide, sino de tratar distintos fenómenos patológicos y sobre todo ir a tratar mucho antes la enfermedad, porque probablemente si tratamos el amiloide mucho antes, si reducimos el amiloide mucho antes, vayamos a tener más éxito que si lo hacemos al final, que probablemente sea una de las causas por las que no han funcionado los ensayos hasta ahora. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Hola. Felicitarle por la tesis que ha desarrollado. Muchas gracias. Bien, y al grano. Hay que apoyar a la Asociación para Animales para el Laboratorio. Eso ya lo verán dónde y cómo, vale, supongo. Establece una curación. Establece una curación que quiere decir que está un mes o está 100 años. ¿La curación de qué? ¿A qué se...? De que estaba usted hablando, el primer tema que estaba usted hablando. Bueno, a ver, claro, esto es muy difícil. Bueno, pero si usted tuviese que jugar al 1, 2, 3 y decir, bueno, yo apuesto 100, el otro 50, ¿usted qué diría? Bueno, yo creo, a ver, voy a intentar responder en lo que yo tengo más certeza. Yo creo que estamos cerca de cambiar el curso de la enfermedad, de poder tener porque hasta ahora lo que hacemos, estoy hablando del Alzheimer, las demás realmente están un poquito por detrás. Los cuerpos de Yevin, por ejemplo. Los cuerpos de Levy. Ahí yo creo que estamos un poquito por detrás. En la enfermedad de Alzheimer yo pienso que estamos relativamente cerca de cambiar el curso de la enfermedad, de ralentizarla. Y esto ya sería un avance muy importante porque hasta la fecha solo tenemos tratamientos sintomáticos. Entonces eso yo le diría que es cuestión de años que se consiga. Y a partir de ahí ir construyendo, probablemente vamos a necesitar tratamientos más complejos para seguir avanzando y que cada vez se retrase más. Me imagino que cualquier avance de cualquiera de las 3 enfermedades servirá para nosotros dos. Por supuesto. De hecho, todo esto se retroalimenta y muchos de los enfoques para una enfermedad se Sí, lo que es para una cosa puede servir en parte para... Eso es, vale. eso es. Cuando usted ha dicho que hay que atacar la enfermedad, al principio de todo, cuando los síntomas son malos. ¿Cuándo se sabe que realmente hay síntomas? Es decir, ¿qué parámetros hay o qué medidas hay para decir? A mí, por ejemplo, ahora en estos momentos me tiembla un poquito el dedo meñique de las manos, ¿no? Ese es el... Y luego las piernas un hormigueo y en los brazos a veces también. ¿Eso qué sería? Lo que usted me pueda decir, ya no... Quiero decir, a lo mejor algún otro compañero tuyo. No, a ver, quiero decir, esos son síntomas y eso es ya clínica, ¿no? Pues eso es cuestión de que el neurólogo diagnostique la enfermedad y lo valore. Vale. Y luego, usted te ha dicho que la demencia, si se retrasa 5 años, se reduce a la mitad. La enfermedad de Alzheimer hay estudios que dicen eso, sí. Vale. Vale. Porque la gente se muere de otra cosa que no sea Que no sea eso, exacto. Y luego, ¿hay algún tipo de ejercicio que ayude a paralizar eso? ¿O algún tipo de comida o algo que puntualmente ayude un poquito a paralizar la enfermedad? Hay estudios que es complicado hacer estudios con este tipo de intervenciones en la enfermedad de Alzheimer, pero estudios multiintervención, que lo que dicen es que uno haga ejercicio, tome dieta mediterránea, haga una vida social rica, controle la tensión, la diabetes, no fume, no beba. Eso ayuda a retrasar el deterioro cognitivo. Sí, hay estudios que dicen eso. Estudios que dicen que ayuda, ¿no? Ayuda, sí. Ya he terminado. La última pregunta. La transmisión no es contagio. Si el Alzheimer se contagia. ¿Si el Alzheimer se contagia? No. O sea, no se contagia desde el punto de vista que nosotros nos tengamos que preocupar, ni mucho menos. No es contagioso el Alzheimer, eso seguro. ¿Y la prevención primaria o secundaria? Las dos, muy importantes. Si realmente queremos tener un impacto en este gran problema, tenemos que centrarnos en prevención primaria, hay que hacer mucho por que la gente cuide más su cerebro, y secundaria,
porque muchos de estos fármacos van a actuar mucho mejor si los damos antes de que empiecen los síntomas o con muy poquitos síntomas. Esa es mi apuesta. Muchas gracias, Pascual, por